Saludos familia, bendiciones. Les habla el pastor César Forero compartiendo con ustedes nuestro altar familiar. Y en esta ocasión quiero hablar sobre el tema escuchando la voz de Dios. Y permítanme iniciar con una pregunta. ¿Será que podemos escuchar la voz de Dios? Bien, solamente asomémonos a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10. El verso 4 dice lo siguiente: y cuando ha sacado fuera todas las propias, este es Jesús hablando, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hace algún tiempo el Señor me llevó a ahondar en este pasaje. Y la verdad es que quedé muy bendecido de parte de Dios al invertir tiempo en Juan capítulo 10, porque terminé haciendo una serie de enseñanzas sobre el tema escuchando la voz de Dios. Y es que para muchos creyentes el solo hecho de pensar que Dios les puede hablar les parece como insólito o inalcanzable. Lo ven como un asunto, vaya, tan espiritual que seguramente se requiere de mucho ayuno, de entrar en tal vez algún tipo de trance, de subir a un monte alto, de estar en un sitio aislado, tal vez tipo desierto. Otros piensan que escuchar la voz de Dios es como un privilegio único de cierto sector de los miembros de la familia de Dios, digamos gente como los profetas o los apóstoles. O tal vez no pienses de ese modo, pero sí es como un asunto para el pastor. Bien, tal pensamiento no necesariamente indica que hay un error en qué cosas se pueden hacer para estar más atento a escuchar la voz de Dios, o quiénes son por su llamamiento los que más estarán propensos a buscar escuchar a Dios. Sin embargo, es un paradigma falso porque la verdad es que el llamado a escuchar a Dios es para todos. Yo soy un fiel creyente de los tiempos especiales con Dios. De hecho, el altar familiar es un tiempo especial con Dios, un devocional, un tiempo a solas con Dios es un momento especial y creo que son tiempos para estar atentos a Dios. Sin embargo, no necesariamente requerimos de un tiempo específico o de un formato para poder escucharlo. De hecho, no es necesario tener una cantidad de años en la fe para escucharlo. No es necesario tener un título o una posición o un llamamiento o algún don para poder escuchar la voz de Dios, de acuerdo a lo que yo leo en las Escrituras. Y digo esto con mucho respeto para los que piensen diferente, pero es luego de un examen minucioso de búsqueda en las Sagradas Escrituras, ¿cuál sería el gran requisito para escucharlo? Definitivamente el único requisito que encuentro es ser oveja del príncipe de los pastores. Es ser oveja del Señor, es ser oveja de su prado, es ser oveja de su prado los que nos posiciona en el lugar correcto para escuchar la voz de Dios, lo que nos habilita para estar ahí, al frente, en el momento correcto para escuchar a nuestro Señor. El Salmo capítulo 100, versículo 3 lo dice así: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y al ser ovejas del prado del Señor, al estar en sus manos, estamos ahí en el lugar correcto para poder escucharle. Ahora sí, estoy convencido de que hay algunas cosas que nos imposibilitan escucharlo claramente. Por ejemplo, si el corazón está con pecado o con amarguras o con resentimientos y malas intenciones, va a hacer que nuestro oír a Dios sea complicado. Le pasó a el sacerdote Elí, cuando no, en los tiempos en donde debía haber escuchado al Señor, el Señor levantó a un pequeño niño para que lo oyera en lugar de él. La verdad es que hay ciertas cosas que sí condicionan nuestro oír a Dios en un sentido de comunión íntima o de vivencia de la fe o de limpieza personal. Pero escuchar la voz de Dios, permítame posicionarlo como un derecho.
Explico esto a través de una lectura que hice hace un tiempo atrás sobre los 10 derechos fundamentales del niño. Esto es un artículo que usted puede encontrar en internet desde la ONU. Y entre los 10 derechos fundamentales del niño estaba la siguiente frase: todos los niños tienen derecho a ser escuchados. Bien, como hijos de Dios, al parecer tenemos muy claro ese derecho de que a nuestro Padre Celestial le podemos decir lo que sentimos, queremos, deseamos. Vaya que queremos que nos escuche, especialmente en un tiempo como este, donde tenemos tantas ansiedades o se presentan situaciones críticas. Queremos ser escuchados por Dios. Y la promesa es que si clamamos a Él, Él nos escucha, nos oye, nos atiende. Pero nos cuesta mucho creer que podemos escucharlo nosotros a Él. Y prueba de ello está en la gran cantidad de creyentes que no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Todo hijo de Dios, toda oveja del buen pastor, familia querida, tiene el precioso derecho de escuchar su voz. En Juan capítulo 10, pero ahora desde los versos 27 al 29, se nos dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Escucha eso: les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Permítame incluir el verso 30. Jesús dice: yo y el Padre uno somos. De acuerdo a esta verdad bíblica, es el escuchar la voz de Dios lo que nos permite asirnos de esa seguridad, de que estamos con Él y Él está con nosotros, de que estamos protegidos y guardados, de que no solamente esa protección es una protección para este tiempo y este espacio, sino que se extiende a lo eterno. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. La razón por la cual las ovejas pueden seguir al pastor es porque oyen su voz. Hay una conexión directa entre saber oír a Dios y conocer su voluntad. He dicho eso muchas veces. La pregunta que más he escuchado de parte de las personas cuando escuchan algún mensaje con respecto a la voluntad divina es: ¿cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bien, hay una estrecha relación entre escuchar al Señor y conocer su voluntad. En el Salmo 32:8 se nos dice claramente que Él nos guiará por la senda correcta. Y habla del corazón. Es en la medida en que nuestro corazón está entregado al Señor y que escuchamos su voz que podemos con libertad decir: el Señor está guiándome. El Salmo 32:8, si me permiten lo leo: te haré entender, esta es promesa de Dios, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios ha prometido guiarnos. Dios ha prometido llevarnos por una senda correcta. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es así solo porque Dios le guía. Dios te conoce. Tú eres su oveja. Eres su hijo. Por lo tanto, Él te hablará y te guiará. Tu derecho de escucharle está entrelazado a tu nueva naturaleza en Él, a tu identidad de hijo redimido por Jesucristo. Quiero decir que puedes oír a Dios y que Dios te hablará solamente por el hecho de ser su oveja, por el hecho de ser su hijo. Ahora, lo segundo importante es que al ser un derecho, también nos posiciona en un deber. Por eso escuchar la voz de Dios no solo es un derecho, también es un deber. Todo hijo de Dios, toda oveja del buen pastor, no solo tiene el derecho de oír su voz, también tiene el deber de hacerlo. A todos nos gustan los derechos. Queremos reclamarlos constantemente. Los reclamamos en nuestra relación marital, los reclamamos en nuestros derechos como padres para exigirle a los hijos, reclamamos nuestros derechos una y otra vez, aún en medio de situaciones como estas. Hay muchos pensando en cómo reclamar sus derechos. Pero por lo general luchamos con el tema de los deberes, aquello que nos toca hacer, o más bien aquello en lo que somos nosotros los responsables.
Dios habla siempre, pero la verdad es que no siempre lo escuchamos. No siempre le oímos. De hecho, como ya dije en un altar anterior, hay veces que lo oímos, pero sin fe. Es lo mismo que no escuchar. El deber de escuchar su voz nos exige que le prestemos atención y que al estar en su presencia dejemos que su dulce y firme voz nos envuelva. Como derecho, el escuchar la voz de Dios entonces vendría a significar que Dios seguramente y ciertamente contestará nuestras preguntas, aliviará nuestras ansiedades y nuestras palabras que expresan necesidad serán atendidas con detenimiento y cuidado. No necesariamente implica una respuesta según nuestras expectativas, pero necesariamente hay que saber que sí va a responder. Va a calmar nuestros temores, va a aliviar las ansiedades y va a despejar nuestras inquietudes. Dios va a responder a cada una de nuestras preguntas, clamores, deseos. Dios sabe hablar. Pero cuando hablamos de el deber de escucharlo, quisiera reenfocarlo de una manera distinta, porque nos estamos refiriendo a la acción de buscar su presencia solo por lo que Él es, el Todopoderoso, el único que sacia nuestras almas. Y esa búsqueda voluntaria de Dios cada día implica la decisión de simplemente quererlo escuchar para conocerlo más, al desear ser nutridos por su palabra. No solo buscando una respuesta o ser confortados, cosas que no son malas, o no solo por buscar dirección, cosa que es necesaria, sino por el simple deseo de profundizar nuestra comunión con Él, por conocerlo, por afirmar nuestra intimidad y nuestra comunión con el Creador. La mayor prueba, familia, de que Dios nos está hablando es que estamos convencidos de que estamos en su voluntad. Es que gozamos de armonía en nuestra relación con Él. Es de que hay pureza en nuestra vivencia. Hay convicciones firmes. Solamente cuando entendemos que es nuestro deber escuchar la voz de Dios, es que realmente la acción de escucharlo se transforma en un deleite. Se transforma en un momento anhelado y deseado. Tal como pasó con el profeta Samuel cuando era un niño, mientras más escuchó la voz de Dios, más fácil fue para discernirla. Y mientras más la obedecía, más fácil era comprender su perfecta voluntad. Ahora, esta es tal vez la parte de la acción de escuchar la voz que a algunos de nosotros nos falta. Porque yo sé que usted ha escuchado a Dios. El solo hecho de estar escuchando este audio lo pone en ese lugar de oveja de su prado. Sin embargo, cumplir, hacer, entender, poner en acción lo que Dios habla a tu vida es lo que realmente te lleva a la certeza de que estás cumpliendo su voluntad. En este tiempo difícil necesitas escuchar a Dios hablándole a tu corazón, despejando las dudas, trayendo paz a tu alma. Por eso Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Es el lugar donde escuchamos la voz de Dios. Cada vez que abres la Biblia y lees, tienes que saber que es Dios quien inspiró esas palabras. Y que para ti hay ahí promesas que vienen de su corazón. Hay palabras que vienen del trono de la gracia para darte socorro. Pero el Espíritu Santo también quiere hablar a tu corazón, afirmando las palabras que el Padre ha dicho a través de las Sagradas Escrituras y también develando verdades a tu corazón. Por eso pídele que te hable. Hoy, después de escuchar esto, haz un ejercicio conmigo. Cierra tus ojos y dile al Señor, por favor, habla a mi corazón. Dime qué piensas de mí, habla a mi vida, ministra mi alma. Y guarda silencio y deja que el Señor bendiga tu corazón. Tú eres oveja de su prado, eres oveja de su mano. Él va a hablar a tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Y si este audio te bendice, compártelo. Hoy es un día de bendición
para escuchar la voz de Dios.